Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a estas sesiones de comunicaciones. Esta sesión ya es la 14ª que hacemos con los consejeros y consejeras de juventud en el Triángulo de Telenví en el marco del proyecto Juventud Gestora de Cambio, que fue la primera fase. Y pues nada, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que están aquí. El día de hoy tendremos una sesión muy chévere. Tendremos una sesión muy chévere porque vamos a hablar de podcast y cómo esta herramienta puede potenciar un montón todo el tema de comunicaciones y construir una narrativa sonora a nivel interno en el territorio. Y como ustedes, como consejeros y como consejeras, le pueden sacar todo el provecho a este tipo de herramientas y a otros tips y a otras cosas que les voy a decir para que potencien todo el tema comunicacional dentro de su territorio. Vamos a iniciar preguntándonos qué es un podcast, con qué se come, porque sí, hemos escuchado muchísimo que es un podcast, que los hemos visto porque en este momento están en tendencia, pero vamos a ver su definición en sí. Un podcast es un formato de contenido de audio bajo demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que no, bajo demanda quiere decir que no necesita de mucho insumo, tanto económico como insumo de material, es decir, equipos gigantes, una cámara gigante y demás, que abarca una amplia gama de temas, desde noticias y educación hasta comedia y ficción. A diferencia de la radio tradicional, los oyentes no están limitados a horarios específicos para sincronizar. En su lugar pueden acceder a los episodios en cualquier momento y lugar, ya que la mayoría de episodios o la mayoría de podcasts están habitados en aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts, iTunes y demás. Entonces, por eso cualquier persona y en cualquier momento pueden acceder a este tipo de herramientas. El término podcast es una combinación de las palabras iPod, el famoso reproductor de música de Apple, que era como el MP4 que teníamos de chiquitos, no sé si alguno de ustedes lo tuvo, y broadcast, que es transmisión en inglés. El término podcast es acuñado por el periodista británico Ben Hemsley a principios de la década de los 2000. Aquí hay algo súper importante que yo les quiero resaltar, y es que aunque la palabra podcast viene de la palabra iPod y tiene mucha relación con la casa Apple en general, no quiere decir que solo los dispositivos Apple son compatibles con algunas plataformas. No, solo fue al comienzo que los podcasts se daban en iPods, pero hoy en día existen una variedad de plataformas que nos permiten integrar nuestros podcasts propios, hechos en comunidad, hechos eh, literal con cualquier cosa que tengamos a la mano en cualquier tipo de plataforma. Aquí les quiero mostrar un ejemplo súper rápido de cómo se escucha un podcast. Yo quiero saber si alguno de ustedes ha escuchado un podcast. Levanten la mano, manden un emoji, lo que sea, pero quiero saber si alguno de ustedes ha escuchado un podcast. Bien, Eri ha escuchado podcast. ¿Qué pasa con Isamar, Cristian, Gisela? Gisela también ha escuchado podcast. Bueno, los podcasts son súper enriquecedores y yo les quiero mostrar una partecita de esto, como algunos recursos que utilizan para hacer podcasts súper entretenidos y con diferentes recursos que creo yo que pueden ser súper útiles para que ustedes los vayan conociendo y nos vayamos familiarizando todos con ellos. ¿Me avisan si se escucha, porfa? No. Sí se escucha, creo. ¿Sí?
El periodista Don Phillips y el indigenista Bruno Araujo Pereira fueron asesinados en junio de 2022 durante los últimos meses del gobierno de Jair Bolsonaro. Fue en el valle de Javari, uno de los territorios indígenas más extensos de Brasil, cerca de la frontera con Perú. La Policía Federal de Brasil confirma que los restos encontrados en la Amazonía brasileña pertenecían al periodista británico Tom Phillips. Fueron asesinados violentamente por conexiones criminales que el Estado brasileño, bajo el gobierno de Bolsonaro, no combatió. Se los paro ahí porque el podcast es demasiado largo, dura 43 minutos, pero quería que escucharan este primer pedazo que es súper enriquecedor porque pueden ver varios elementos que más adelante se los voy a Tienes el micrófono apagado. Gracias, Eri. Bueno, les decía que paré el podcast porque es un podcast demasiado largo, dura 43 minutos, es de una casa de podcast gigantes aquí en Colombia que se llama Radio Ambulante, que tiene podcast de ficción, tiene entrevistas, tiene crónica y tiene un montón de cosas que también se los recomiendo. Y se los quería mostrar porque este podcast recoge muchos elementos sonoros que para ustedes pueden ser enriquecedores o cuando ustedes vayan a hacer un podcast puede ser muy enriquecedor incluirlos. Por ejemplo, yo esto se los voy a tocar más adelante, pero la música de intro, la voz del periodista, utiliza otro tipo de entrevistas y la voz del entrevistador. Vamos, 4 elementos sonoros y solo escuchamos 40 segundos de podcast. Entonces siento que es súper enriquecedor y ustedes pueden jugar un montón con este tipo de formatos. Ahora bien, vamos a ver las características de un podcast. Todos los podcasts comparten algunas características claves. El primero es que un podcast puede ser episódico. ¿Qué quiere decir episódico? Tiene que ver con la palabra de episodios. Los podcasts suelen estar organizados en episodios individuales, lo que permite a los creadores explorar temas específicos en profundidad y a los oyentes elegir los episodios que desean escuchar. Aquí hago un paréntesis gigante y es que hay podcasts que tienen ejemplo, no sé, vamos a inventarnos un tema de podcast. El Triángulo de Telenví, parte 1 y El Triángulo de Telenví, parte 2. Entonces son 2 episodios de un mismo tema. No pasa nada si se parten así, lo importante es tener al público súper enganchado a la historia y dependiendo lo interesante que puede llegar a ser la historia, podemos ver si esto va a ser ganador o si definitivamente vamos a perder a las personas en la segunda parte de la historia. Tenemos una parte de suscripción. Aquí los oyentes pueden suscribirse a un podcast para recibir automáticamente nuevos episodios a medida que se lanzan. Esto facilita el seguimiento de los programas favoritos. No sé si ustedes han visto, hay una parte de YouTube que uno tiene como que algunos youtubers han implementado donde uno paga una pequeña suscripción, no la suscripción de anuncios en YouTube, sino hay pequeñas suscripciones a los mismos creadores y ellos sacan contenido como solamente para las personas que se suscribieron. Eso es súper chévere porque al fin y al cabo cuando tú creas una comunidad gigante, lo que logras hacer es atrapar tanto a las personas que ellos se unen sin ningún tipo como de, no sé, tipo voy a hacer un sorteo para que se unan. No, sino que es por voluntad propia. La otra característica del podcast, que esto me parece súper interesante y creo que esto les va a servir un montón a ustedes, es la variedad de temas y géneros que pueden haber en este tipo de formatos. Los podcasts cubren una amplia gama de temas y géneros, desde noticias, educación, hasta comedia, ciencia ficción y mucho más. Significa que hay algo para todos los gustos. Y aquí viene la frase para los gustos los colores, porque ustedes en territorio tienen muchísima cultura, tienen muchísimos gustos, que la música, que la danza, que la comida, que las tradiciones, que mitos y leyendas, que los rituales. Y creo que esto les puede ser súper funcional o si no lo queremos traer solamente al territorio, también podemos hablar de temas personales como familiares, amorosos, temas educativos, temas culturales. Entonces creo que el podcast
permite amplificar muchísimo la visión que tenemos en un formato específico y lo podemos utilizar un mismo formato como es el podcast. Dentro del podcast podemos utilizar muchísimos formatos como es la entrevista, como es contar una historia, traer a un experto y demás. El cuarto es que es un formato flexible y es lo que les decía hace poquito. Los formatos de podcast pueden variar ampliamente. Pueden ser programas de entrevista, debates, narraciones, dramas, monólogos o cualquier combinación de estos estilos. Los creadores que hacen podcast, ustedes, si se animan a hacer un podcast, pueden elegir el formato que mejor se adapte a ustedes, que mejor les guste, que mejor ustedes digan como en mi territorio esto puede ser algo interesante o yo quiero mostrar esto de mi territorio porque creo que puede llamar muchísimo la atención a nivel país, a nivel Colombia o a nivel de ciudades súper cerquita a uno. Lo que les decía, el podcast también es un audio de bajo demanda. ¿Qué quiere decir? Son programas de audio que los oyentes pueden escuchar cuando quieran y donde quieran. Esto que brinda flexibilidad para consumir el contenido a su propio ritmo. Es decir, el podcast a mí no me exige que yo me tenga que quedar 1 hora diaria escuchando este podcast porque solo de 9 a 10 de la noche o de 6 a 7 de la noche reproducen el podcast. Por el contrario, el podcast quiero saber ustedes cuando escuchan, digamos yo escucho los podcasts cuando estoy, no sé, lavando la loza, cuando estoy en Transmilenio, yendo al trabajo, cuando voy en un carro, cuando me estoy bañando. Supongo que ustedes también lo ponen así y lo paran cuando ya. Si yo llego al trabajo ya, para el podcast cuando salga lo vuelvo a poner. Entonces tiene la facilidad de poder pararlo y reproducirlo en mis tiempos. Y eso que hace que la gente igual no se pierda del episodio y quizás no, la persona que haga el podcast no pierda como ese querer hacer más porque las personas sí lo están oyendo. Tenemos también una característica de accesibilidad. Los podcasts se pueden publicar o se pueden montar a través de una variedad de formatos. Y también se pueden hacer en dispositivos, en computadores, en tablets, en un montón de elementos tecnológicos que están a la mano de ustedes y que para el oyente es muy fácil tenerlos. Es decir, ustedes pueden tener su celular y ahí pueden hacer un voice note, pueden grabar voz desde su celular y ya miramos aplicaciones de edición. Y la persona que los va a escuchar los puede escuchar desde cualquier plataforma, así no se apaga, por ejemplo, Spotify, que creo que es la más sonada en este momento. Tenemos también el podcast tiene diversidad de creadores, es decir, cualquier persona con una idea y quiero que esto se lo metan muchísimo en la cabeza, no porque esta persona estudió periodismo o esta persona o ustedes creen que esta persona tiene algo muchísimo más interesante que decir que ustedes sobre su territorio, no. Aquí es súper importante que ustedes muestren sus ideas con los recursos mínimos. Ustedes pueden crear un podcast desde su casa. Entonces, ¿esto que lleva? A que tenga una diversidad de voces, una diversidad de perspectiva, una diversidad de ideas y que el podcast se construya mucho más. También tenemos costos bajos de producción, que era un poco lo que yo les decía, el podcast no es costoso, solo se necesita, yo aquí les puse, se necesita micrófono, un software de grabación y una plataforma de alojamiento de podcast. Pero es mentira. Es decir, si necesitamos una grabadora de voz, digamos, si no lo tienen en su celular, lo descargan o cuando ustedes mandan notas de voz en WhatsApp, es una forma súper chévere de hacerlo y súper rápida. Se meten a cuartos como insonorizados o si no tienen como donde no haya mucho ruido, mandan una nota de voz y lo descargan en su computador o lo descargan en el mismo celular. Y donde editamos, podemos editar, no sé si ustedes estuvieron en la clase de audiovisual, podemos editar en CapCut. Pero si nos vamos mucho más a lo técnico, tenemos Audition, que es una plataforma de Adobe, que es muy intuitiva, que si ustedes quieren una clase también de esto, creo que junto a Eri se las podemos dar con todo el gusto y el amor.
pero creo que algo así súper práctico y para que lo tengan a la mano es CapCut. Y también hay otras plataformas en App Store que ustedes pueden buscar para edición de podcast. Y plataformas de alojamiento de podcast para comenzar. Mi plataforma favorita y la que yo siempre les voy a recomendar es Spotify. Es súper buena porque no cuesta nada crear su podcast y publicarlo ahí, y creo que es súper práctico porque es una plataforma que hoy día todo el mundo tiene a la mano del celular, o lo pueden descargar en su computador y lo pueden, saben, como que creo que Spotify también es una muy buena plataforma. Igual más adelante les voy a dar otras. Y el noveno, y creo que este mueve muchísimo, y es el tema de monetización. Los creadores de podcast tienen la oportunidad de ganar dinero a través de diversas formas de monetización, como la publicidad, las suscripciones premium, las donaciones y el merchandising. Cuando nosotros armamos una comunidad gigante, cuando hay gente que está interesada en nuestro podcast, puede ser 5 personas, pero con esas 5 personas vamos a hacer cosas gigantes y podemos monetizar de otras formas. Es decir, obviamente no, Spotify no me va a dar un montón de dinero por monetizar, pero podemos hacer, no sé, que más adelante si creamos una comunidad, empezamos a hacer publicidad con marcas o hacemos como un podcast en vivo, que eso hoy en día se está dando un montón. Hacemos un podcast en vivo y cobramos la entrada. Entonces creo que crear comunidad, saber cómo llegarle a la gente a través de una narración sonora, donde le contemos algo súper interesante, donde utilicemos elementos sonoros que realcen o que le den fuerza muchísimo a la narración, creo que puede ser muy ganador para tener un podcast 10 de 10 y que ustedes puedan mostrar a su territorio de diversas formas y de diversas maneras. Ahora les voy a contar un poco, ya vimos las características del podcast, vamos a ver la evolución del podcast. Esto me parece muy chévere porque nos vamos de lo análogo a lo digital. Lo análogo quiere decir lo de antes, lo de antes, lo de antes. Y ahorita vamos a ver que el podcast ha crecido un montón. Entonces, empezamos. Los comienzos del podcast fue por radio por internet. Entonces, la distribución de los archivos de audio en línea en los años 90 se daba por radio por internet. Sin embargo, el proceso de descarga y reproducción de esos archivos no eran tan sencillos como lo es hoy en día. No sé si ustedes recuerdan, pero hace muchos, muchos, muchos años, tipo 2010, 2008, 2007, uno descargaba, no sé, música por Ares o uno descargaba música por plataformas super piratas que creo que uno te llenaba de virus el celular. Dos, a veces uno no tenía ni espacio. Entonces esto también dificultaba un poco y también el tema del internet dificultaba muchísimo el tema de descarga. Cuando llegó el iPod de Apple en la década de los 2000, la popularizó de sobremanera el podcast. Obviamente el podcast yo creo que lo hemos traído 5 años para acá, donde se ha puesto muchísimo en furor, pero escuchen bien que desde el año 2000 Apple popularizó el podcast pues con las personas que estaban en el momento. Entonces los usuarios podían cargar programas de audio en sus iPods para escuchar en movimiento y esto que marcó la revolución de todo el tema, uno de la radio, porque ya no era un tema de que tenía que sentarme de 6 a 7 de la noche a escuchar mi programa de radio, sino que ahora el programa de radio se grababa y lo podía descargar y lo podía tener yo a la mano y lo podía parar y reproducir cuando yo quisiera. Entonces, esto es súper chévere porque uno no pensaría como que fuera importante en la época como hacer este tipo de cambios. Luego tenemos la popularización y diversificación desde los años 2000, y es que a medida que la tecnología avanzaba, surgieron demasiadas plataformas y aplicaciones dedicadas a la transmisión y descarga de podcast. Entonces tenemos, digamos, Apple fue una de las primeras en adoptar el formato de suscripción de podcast. Si ustedes recuerdan, hace muchos años, igual hoy en día, Apple cobra por la suscripción de música o por la suscripción de podcast. Entonces, ellos lo que hicieron fue privatizar, por decirlo así, todo
engranaje de formatos de audio, de narración, para que solo unos nichos tuvieran acceso a este. Con el tiempo, los podcasts diversificaron en una amplia gama de géneros y temas. Los creadores independientemente y los medios de comunicación tradicionales y personas externas comenzaron a explotar este nuevo medio como una forma de llegar a audiencias específicas. Es decir, claro, Apple trajo el auge en los años 2000, pero la gente se dio cuenta que no todo el mundo puede pagar una suscripción, que no a todo el mundo le llega el contenido que yo estoy haciendo, o quizás el contenido que yo estoy haciendo no le llega al nicho específico al que yo le quiero llegar. No sé si me dice entender, si estoy hablando muy rápido también me avisan. Entonces, esto es súper importante. Y llegamos a lo que es la actualidad, siglo XXI, 2000, pónganle que 2020, sí, se volvió una tendencia, se volvió algo más profesional y se volvió algo que tiene un contenido, ahí lo puse especializado, pero es un contenido con valor. Es un contenido que ha alcanzado un nivel de profesionalización a grandes empresas de medios, celebridades y expertos en diversas áreas y que han incursionado en el podcasting porque se dan cuenta que conectan, escuchen bien, conectan muy bien con su audiencia. No sé si ustedes han visto, si quieren, no me respondan, pero pongan un emoji o algo para saber que están por ahí, a estos nuevos youtubers o influencers que la mayoría tienen podcast y que la casa Spotify, digamos aquí en Bogotá, se volvió un furor porque todo el mundo está haciendo podcast y de esta manera le podemos llegar muchísimo más fácil a la audiencia y de maneras significativas, porque ustedes si se dan cuenta los temas que se toman que se ven en los podcasts no son los mismos que vemos en Instagram o en Twitter de este tipo de... ¡Stop! Entonces, ustedes si se dan cuenta, podemos conectar de diferentes formas con los usuarios. Tenemos también plataformas, lo que les decía, tenemos también plataformas como Spotify, Google Podcast y Amazon Music, que son plataformas pagas, pero ustedes pueden empezar a subir sus podcasts de manera gratuita. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona un podcast. Yo se los quise resumir de manera sencilla. Denme un segundo. Entonces, vamos a hablar de cómo funciona un podcast y ustedes cómo lo pueden empezar a hacer. Y la primera es creación de contenido. La creación de un podcast implica varios pasos. En primer lugar, los creadores eligen un tema y formato para su programa. Es decir, ustedes se van a sentar con hoja y papel, con hoja y lápiz y van a decir como, ¿de qué quiero hablar? Quiero hablar de mi territorio, quiero hablar de la cultura de mi territorio, quiero hablar de las tradiciones de mi territorio y en qué formato lo voy a hacer. Si bien el podcast, y como les he dicho a lo largo de esta sesión, el podcast es un formato de narración auditiva, sonora, que tiene los 1001 recursos sonoros, podemos hacer un formato de podcast que, claro, adapte toda esta narrativa sonora que tiene, pero también lo podemos hacer desde lo visual. No sé si han visto últimamente que hay podcasts que son visuales, que ahora, no sé, digamos, si es una entrevista, yo veo a los entrevistadores, porque Spotify ya habilitó la herramienta de video. Entonces creo que por ese lado podemos fijarnos muy bien a lo que queremos llegar. Entonces, y pueden grabar episodios en solitario o colaborar con invitados. Es decir, que es grabar en solitario, grabarlo yo solita, grabarlo con alguien más, es pues con un colaborador. Y la planificación del contenido y la estructura del episodio son esenciales para mantener el interés de los oyentes. El podcast funciona como en otro tipo de plataformas o en otro tipo de redes. Es decir, si yo dejo de subir
a mi Instagram. Cosas que hago, pierdo la interactividad y pierdo las visualizaciones que ya tenía con mi comunidad. Si yo voy a empezar, y más cuando estamos empezando a hacer podcast, es súper importante que ustedes retengan a esta comunidad y retengan a los oyentes que los están escuchando por primera vez, para que conecten con ustedes y para que ustedes empiecen a generar una audiencia. La grabación generalmente se realiza utilizando micrófonos de calidad y software de edición y de audio. Esto ya se los dije en slides pasados. Es súper importante esto, pero también si ustedes no lo tienen, se pueden hacer cosas gigantes con lo que tienen a la mano, que supongo todos es el celular. Y la edición es crucial para eliminar errores, mejorar la calidad de sonido y agregar elementos como música de fondo y efectos de sonido. Esto es súper importante porque no hay podcast que no se limpie en edición. Es decir, si hay mucho silencio, lo recorto. Si hay como sonidos, no sé, cuando uno hace sonidos extraños con la boca, también se recortan. ¿Para qué? Para que el sonido quede lo más limpio posible y pueda hacer un contenido de mayor calidad, y que el usuario o el oyente lo reciba con mayor satisfacción, ¿saben? Tenemos también la distribución y plataformas. Ya hablamos de la edición, de escoger el tema, del formato y demás. Ahora bien, una vez que un episodio esté listo, debe alojarse en una plataforma, valga la redundancia de alojamiento, y estas plataformas generan un feed RSS. ¿Qué significa un feed RSS? Una distribución interna de todo lo que estamos haciendo. Distribución interna en X plataforma, que le permite a los oyentes suscribirse y recibir automáticamente nuevos episodios. Las plataformas incluyen Libsyn, Anchor, Podbean y más, que son plataformas que también, como que digamos, tienen herramientas dentro de sí para que podamos arreglar mucho más el podcast. Y los oyentes pueden acceder a los podcasts a través de aplicaciones y plataformas. Estas aplicaciones permiten suscripción, descarga y reproducción. Y pues les digo ahí las plataformas más grandes, que son Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Y Stitcher, que esta Stitcher es un poco nueva, pero está teniendo muchísimo auge. Tenemos también algo súper importante de que quiero que ustedes se enfoquen. Siempre que ustedes se vayan a sentar a escoger un tema o un formato de podcast, piensen ustedes qué quisieran escuchar o cómo les gustaría sentirse cuando escucharan un podcast, o qué elementos sonoros quisieran que tuvieran. La experiencia del oyente es fundamental en el éxito de un podcast. Los oyentes pueden elegir qué episodios escuchar, entonces si quieren o no, escucha el que ustedes hicieron, según los intereses y horarios. Pueden pausar, retroceder y avanzar los episodios, lo que brinda un nivel de control que la radio tradicional efectivamente no ofrecía. Además, muchos podcasts fomentan la interacción con los oyentes a través de redes sociales, correo electrónico y comentarios. Esto es súper chévere porque hay podcasts, los últimos podcasts que yo he visto, que hacen como un apartado de comentarios. Entonces, vamos a dar consejos sobre tal tema. O si el podcast es sobre algún tema de derecho, algún tema penal, vamos a ayudar a tal persona. O si vamos a hablar de que no saben qué es un consejero de juventud, vamos a hablarlo en el podcast y lo vamos a responder aquí. Entonces, como no te lo pierdas. Ahora creo que viene la parte más divertida, que es la parte cómo hacer un podcast. Y creo que es la parte más chévere porque ustedes deben de dejar volar su creatividad un montón cuando hagan este tipo de ejercicios. Porque ustedes aquí pueden fusionar todo lo que les gusta con lo técnico, que es como edición, la grabación, o si vamos a investigar, ahí está lo técnico. El primero, lo que les dije, definir tu tema y enfoque, elegir un tema que les apasione, que tenga conocimiento y experiencia. Es decir, a mí me puede gustar muchísimo un tema, pero si no lo conozco a fondo, no. Ahí no es, porque la idea no es desinformar o no es decir algo por decirlo. Y también definir el enfoque del podcast. Si bien hay podcasts que son como una mezcla de muchas cosas, entonces de noticias, pero noticias de todo.
o de películas, pero películas de todo. O hay un podcast que habla de películas, habla de noticias, habla de farándula, habla de viajes y habla de un montón de cosas. Lo importante aquí es generar una comunidad y ¿saben cómo lo hacemos? Definiendo qué tipo de podcast vamos a hacer. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si yo, digamos, creo mi podcast en este momento sobre ¿qué sabes de los consejeros municipales de juventud? ¿O qué sabes de una CCID? ¿O qué sabes sabes cómo hacer una política pública? Y si empiezo a hilar mi tema sobre los consejeros de juventud, va a ser súper chévere porque muchos consejeros les va a interesar y ese va a ser mi nicho, mi comunidad. Tenemos también la investigación. Investigar si hay otros podcasts que traten de lo mismo, escuchar diferentes podcasts. Venga, no a modo de copia, pero este podcast me encanta cómo comienza, o me gusta la voz del periodista, o me gusta la voz del narrador. Siento que ese tipo de cosas es súper enriquecedor, es como leer un libro. Es súper enriquecedor porque ustedes empiezan a traer muchas cosas de podcasts gigantes y pueden empezar a hacer el suyo algo grande. Tenemos también la planificación de contenido, que les decía un poco, crear una lista de temas posibles y planificar la estructura del episodio. No vamos a hablar por hablar. Vamos a hacer un inicio, un desenlace, va a tener un hilo conductor, va a tener segmentos, si va a tener una discusión, si va a tener una sección de comentarios. Tenemos que mirar un montón todo eso. Tenemos equipamiento y grabación, elegir un lugar tranquilo y sin ruido para grabar, adquirir un buen micrófono, audífonos para asegurar una buena calidad de sonido y aplicaciones de edición. Tenemos también la grabación, entonces en la grabación vamos a escribir un guión o un esquema para cada episodio, es decir, que voy a hablar. Sí, yo soy una persona, porque entiendo que hay personas que saben un montón improvisar, pero y se saben el tema al derecho y al revés. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues nos vamos, ya sabemos el tema, no vamos a hacer guión, pero por lo menos una estructura. Ideas principales. Aquí voy a decir esto. Después de esto, pero no voy a hacer un guión. Pero si ustedes son de los tipo de personas como que tienen muchas ideas, les cuesta hilarlas, un guión es todo lo que está bien y lo que ustedes necesitan. Grabar un audio siguiendo el guión o esquema, hablar con claridad y mantener el buen ritmo. Lo que les decía ahorita era, ustedes, si algo me paran porque puedo hablar muy rápido, claro, ustedes no saben en los podcasts o cuando uno graba lo rápido que puede llegar a hablar, así uno sienta que está hablando lento. Entonces, hablar despacio, claro, como, no me acuerdo cómo se dice, pero vocalizar muy bien y mantener el buen ritmo durante toda la grabación. No es que al inicio empiece a grabar súper bien y al final como que apeñuzco toda la información en 30 segundos porque hablé muy rápido, no. Y también tenemos la edición, editar el audio para eliminar pausas largas, errores y ruidos no deseados y agregar música de fondo, efectos de sonido y otros elementos si son necesarios. Tenemos también la creación de un feed RSS, que es una distribución simple, es decir, crear en una plataforma el lugar donde voy a alojar mi podcast. Entonces es mi usuario. Y sube tus episodios y completa la información requerida, como título, descripción y categoría. Cuando uno sube un podcast, a ustedes les piden título, una descripción del podcast. Lo importante es que en la descripción no contemos todo lo que va a pasar en el podcast, pero sí los puntos claves y los puntos que ustedes crean que pueda atraer a la persona y categorías. Entonces, si es ficción, pongámosle un hashtag de ficción, digamos Spotify tiene muchísimo eso para mover internamente en la plataforma nuestro podcast y que tenga más alcance. Tenemos la distribución, que es enviar tu podcast a las principales plataformas de streaming como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, y este es el lugar donde ustedes la van a alojar. Pero yo qué les diría, ok, las vamos a subir ahí, pero el podcast se puede quedar ahí 500 años sin una visualización. Lo importante aquí es empezarlo a mover también en nuestras redes sociales. Es decir, si usted cree que al vecino le va a interesar el podcast, se lo envío al vecino. ¿Por qué? Porque así un usuario externo a mí está viendo el podcast y va a tener mayor interacción. Lo subo a Instagram como el
el cosito, lo reposteo en WhatsApp, como que lo empiezo a mover también internamente, es súper importante para que ustedes empiecen a tener un poco más de relevancia. Es un poco como lo que hemos visto en nuestras clases de redes sociales, como el voz a voz. Tenemos también el diseño de arte y branding. Esto es súper chévere porque aquí sacan toda la parte creativa en cómo se va a ver, cómo lo va a ver la persona que lo está oyendo. Entonces, para eso, portadas súper chéveres. Digamos, yo aquí les tengo un ejemplo. Este es de Radio Ambulante y son súper chéveres porque todas las portadas son ilustradas, todas las portadas son diferentes, pero mantienen una unión. Son entrevistas, son historias, no sé. O sea, tienen que crear una identidad y eso lo hemos hablado desde el principio de estas sesiones de comunicaciones y es crear una identidad gráfica en cada podcast que hagan. Ahora tenemos, y ya para cerrar, tenemos impacto y revolución del podcast. Lo primero, y es que el podcast antes solo eran, antes del año 2000, solo eran, y después del año 2000 incluso, solo eran episodios radiales, es decir, se hablaba de un tema o se entrevistaba a alguien, pero no pasaba de ahí. Ahora el podcast se diversificó tanto que podemos aprender cosas de ellos. Tenemos un entretenimiento y una narrativa y tenemos una democratización de la voz, que eso es lo que más fuerza tiene y lo que más quiero enfatizarles a ustedes, que es democraticemos la voz, no le dejemos lo que les decía, no solo el periodista va a hablar, también pueden hablar ustedes desde su territorio, pueden educar desde su territorio, pueden entretener, pueden generar nuevas narrativas desde el tema sonoro. Y es que hacer un podcast no requiere, es decir, claro, requiere edición, requiere que grabemos en un buen espacio para que otras personas lo escuchen, pero requiere muchísima atención en el tema que vamos a decir. Y es más chévere diversificar todo este tipo de voces, no dejárselas a las mismas personas, sino que más y más personas se unan a lo que es el podcast, a contar algo, a contar historias del territorio, a saber o a conocerlos a ustedes, o si quieren un podcast personal también. Entonces creo que todo este tipo de cosas les sirven a ustedes para mover desde sus territorios algo muy interno, a expandirlo a algo muy grande y darle muchísima fuerza, muchísima relevancia, que creo que eso es lo más importante que queremos desde el proyecto. Y ya, eso es todo. Esta fue la clase de podcast. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Yo igual les voy a pasar esta sesión y les voy a recomendar algunos podcasts que a mí me parecen enriquecedores y que ustedes pueden usar a su favor, es decir, en temas sonoros, en temas de entrevista. Entonces, como esta persona se expresa y demás. Creo que esto es súper importante y ustedes pueden jugar un montón con eso. Y ya, muchísimas gracias. Esta sesión fue un poquito más cortita, tuvimos un cambio de link a último momento. Pero nada, muchísimas gracias a los que se conectaron, gracias a las personas que llenaron el formulario. La clase es súper cortica, pero era muy concreta y quería que se llevaran como lo más importante del podcast y es democraticemos esas voces nuevas que salen desde los territorios y que la utilicen muchísimo a su favor. Entonces, gracias a todos por venir. Esta sesión estará subida en YouTube y mañana les estaremos enviando todo el tema informativo, como es la presentación y los otros podcasts que les prometí. Así que muchas gracias a todos, que pasen feliz noche. Chao. Gracias.